Bonsoir, muy buenas noches. Realmente es impresionante y es un gusto y a la vez un poco triste ver este éxito, este interés realmente para esa serie de conferencias que vamos a proponer. La próxima vamos a tratar de proponerla en el teatro. De todas formas, todas las conferencias estarán luego en YouTube para que la gente pueda apreciarlas. Víctor Vich es doctor en literatura hispanoamericana por Georgetown University. Es autor de varios libros sobre poesía peruana, artes visuales y políticas culturales. Actualmente es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es un gran amigo de la Alianza Francesa de Lima. Empezamos en 2022 a proponer conferencias, ciclos de conferencias para compartir, difundir el pensamiento de los filósofos franceses, pero también el año pasado hicimos una serie de conferencias, hizo una serie de conferencias sobre el medio ambiente con un enfoque especial en el Perú. En 2022 trató Jacques Derrida y la deconstrucción, Lacan y la lógica del deseo, Baudrillard y la cultura del simulacro, Alain Badiou y la transformación social. En 2023, Jacques Rancière y el desacuerdo político, Luz Irigaray y la condición femenina, Bruno Latour y el medio ambiente, Didi Huberman y la condición del arte, con intervención de otros filósofos también, ponentes, y el año pasado este tema sobre el pensamiento ecológico. Este año, estas sesiones sobre Jean-Michel Foucault, con el lenguaje, el discurso y el sujeto hoy. La segunda será sobre el poder, la tercera la sexualidad y la cuarta la gubernamentalidad y biopolítica. Entonces, ven que hablo rápido porque yo sé que están esperando a escuchar a Víctor, entonces le voy a dejar la palabra. Muchas gracias y disfruten esa conferencia. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente yo quiero agradecer a la Alianza Francesa por el interés en este ciclo de conferencias. En realidad yo mismo me sorprendo de que este es ya el cuarto año. La imagen que tengo es que, digamos, empezamos hace 2, pero empezamos en realidad hace 4, ¿no? Así que uno nunca se da cuenta bien de la velocidad, ¿no? Y de cómo es la vida, ¿no? Como dice el poeta, el gran poeta mexicano José Emilio Pacheco, en un buen verso dice: no me preguntes cómo pasa el tiempo, ¿no? Y efectivamente pasa tan rápido que no hay manera de encontrarle una respuesta que lo detenga un ratito, ¿no? Y bueno, también agradecerles por el interés en un contexto tan decadente y tan deteriorado como el que vivimos, en un contexto de una crisis política tan fuerte, en el sentido de que la política peruana es ignorancia y barbarie, en un sentido de una crisis educativa tan marcada, en un contexto de un sistema económico hiperpragmático que desprecia el pensamiento. Es realmente gratificante, ¿no? Ver cómo el interés por un pensador como Foucault puede despertar tantas inquietudes como las de ustedes y de manera triste de las personas que no han podido entrar por el aforo, ¿no? Así que, bueno, pues creo que es algo que de alguna manera tenemos que celebrar todos, ¿no? Y que por lo menos quedamos algunos que sentimos que es importante pensar, ¿no? Y no solo, digamos, hacer y hacer, entre paréntesis, como se hacen las cosas en el Perú, hacerlas por lo general mal, ¿no? Bueno, muy bien. Como se ha señalado, este pequeño seminario va a tener 4 sesiones. La primera es la de hoy,
que va a ser como una introducción general al pensamiento de Foucault. Es decir, yo voy a explicar cuáles son las bases filosóficas, las bases teóricas a partir de la cual él construye sus principales ideas. Cuáles son las ideas principales de Foucault y cuál es el soporte teórico que está detrás para poder presentarlas de esa manera y argumentarlas de esa manera. La próxima semana no hay reunión porque el miércoles cae 8 de octubre y entonces es feriado. Entonces nos salteamos un miércoles. Pero la segunda sesión, creo yo, es la más importante porque es la categoría central del pensamiento de Foucault, que es la categoría de poder. Vamos a dedicar toda la sesión a pensar, a explicar y a pensar cómo Foucault describe qué es el poder o cuáles son los mecanismos de poder, ¿no? ¿Qué hace el poder? Porque en verdad él no define el poder, sino él define más lo que hace, ¿no es cierto? Su accionar, ¿no? La tercera sesión vamos a ver sociedad sobre la sexualidad como un lugar decisivo de control social. Y la última sesión vamos a ver la biopolítica, la gubernamentalidad y vamos a hacer una conclusión general de las 4 sesiones. Entonces, muy bien, yo voy a intentar hablar 1 hora, quizás un poquito más, 1 hora 10 minutos. Voy a intentar hacerlo rápido, pero digamos, espero claro. Y después habrá un momento para algunas preguntas. Yo prefiero que efectivamente las preguntas sean al final para poder desarrollar el argumento y los últimos 20 minutos ya podemos conversar entre todos. Muy bien. Brevísimos datos de la vida de Foucault. Foucault nació en Francia, en Poitiers, en 1926. Y murió en París de SIDA en 1984. Estudió filosofía y psicología simultáneamente, hizo un grado doble. Y en realidad él, digamos, quería formarse fundamentalmente como psicólogo, y consiguió entrar al famoso Hospital Sant'Anna de París, que es un hospital donde, digamos, es un hospital muy famoso porque ahí trabajó nada más y nada menos que Charcot, ahí fue Freud para aprender de Charcot, ahí trabajó Lacan, y entonces es un hospital psiquiátrico, pero además un hospital productor, ¿no es cierto?, de estudios sobre psiquiatría y productor de las bases fundamentales del pensamiento psicológico moderno, ¿no? Cuando él entró a la universidad, se inscribió en el Partido Comunista Francés y militó, digamos, hasta que terminó, pero cuando terminó la universidad se fue a trabajar a Polonia y, por supuesto, en Polonia se desengañó del autoritarismo, se desengañó del estalinismo, ¿no es cierto?, que es vergonzoso, y entonces renunció al Partido Comunista. Nunca se alejó de la izquierda, es más, fue un militante de izquierda cada vez más radical, pero, digamos, alejado de toda postura centralista, monolítica y estalinista, como digo. Él también se fue a vivir a Túnez, donde, digamos, pudo pensar la condición postcolonial y pudo entender la colonialidad del mundo. De hecho, digamos, fue un activista en la guerra de Argelia y en las guerras de Túnez. Y bueno, por supuesto, siempre fue muy crítico de la modernidad francesa, de la modernidad occidental, y de la constitución del capitalismo. En 1971 ocupó la cátedra más importante en el Collège de France a la muerte de Jean Hippolyte, un famoso filósofo, y, digamos, llegar a ocupar esa cátedra es como, digamos, el máximo reconocimiento intelectual o uno de los máximos reconocimientos intelectuales que puede tener un intelectual francés. Y de hecho, él es el autor, muchas gracias, de libros claves como Historia de la locura de la época clásica, 1961, El nacimiento de la clínica en el 63, Las palabras y las cosas en el 66, el gran libro Vigilar y castigar del 75,
Historia de la sexualidad del 76, etc. El punto es que el trabajo de Foucault es extraordinariamente original. Porque si uno lee sus libros, uno dice, bueno, pero ¿quién es este pata? ¿Qué está haciendo este pata? O sea, esto es un libro de historia, es libro de filosofía, es libro de teoría lingüística. ¿Qué cosa hace Foucault? ¿Qué profesión tiene? ¿En qué disciplina lo colocamos? Y son libros de filosofía, son libros de crítica cultural, fundamentalmente son libros de historia. ¿Qué pasa acá? Bueno, efectivamente, no lo sabemos. O sea, sus libros son todo eso junto. Eso es que Foucault es un autor tan renovador, un autor profundamente indisciplinado, un autor antidisciplinario. Para él, las disciplinas son un invento tardío, son un invento más del control social que genera la modernidad, son una manía clasificatoria, una manía, ¿no? Y lo que existe es el mundo de las letras, el mundo del saber, y digamos, el mundo del saber no puede estar privatizado por ninguna disciplina, ¿no? Y entonces, claro, Foucault parte de la historia, siempre parte de la historia, es muy historicista, pero para interrogarla filosóficamente. Entiende a la historia y a la filosofía como un medio para producir un diagnóstico de la actualidad. El interés, dicen algunos, es ir al subsuelo del presente, cómo el presente ha sido formado, para observar todas sus contradicciones, todos sus antagonismos. En sus libros, dice Castro, nos encontramos con una mirada estrábica, una mirada dirigida al mismo tiempo al pasado y al presente. Una mirada estrábica, es una linda imagen, ¿no es cierto?, en donde él, de una manera alucinada, mira el pasado, superpuesto al presente, mira el pasado como la base del presente y mira el presente sin olvidar los discursos y las fuerzas sociales que lo han producido. Dice Castro, una mirada estrábica que finalmente no queda atrapada nunca, ni en el pasado ni en el presente, sino en la dialéctica, en la tensión de sus propias imágenes. Muy bien, si tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el gran tema de toda la obra de Foucault? ¿Qué es lo que a Foucault le interesa describir? ¿Qué es lo que a Foucault le interesó pensar? ¿Qué es lo que a Foucault le ha interesado teorizar? Es la constitución del mundo moderno, es decir, cómo se constituyó la modernidad, es decir, el presente actual. Modernidad, el capitalismo, el racionalismo, el individualismo, etc. ¿Qué ocurrió para entrar a lo que llamamos la edad moderna? ¿Cómo funciona la modernidad? ¿Cuáles son sus instituciones? ¿Qué tipo de racionalidad le fue necesaria? La modernidad es un tiempo distinto en la historia de la humanidad, porque todavía no salimos, claro, algunos dicen que estamos en la posmodernidad, probablemente en una crisis de la modernidad, seguro que sí. Pero esa crisis, digamos, tenemos que entenderla, por qué el mundo moderno implosiona, ¿no es cierto? ¿Por qué el mundo moderno empieza a implosionar? Ahora, 32 candidatos, ya no hay partidos políticos. El partido político es una creación moderna. Se acabó, ya no hay ideologías, lo que hay son intereses privados, ya no hay ideales, lo que hay son mafias, etc. Entonces, se acabó el mundo moderno, ya no hay partidos políticos. Bueno, entonces Foucault nos hace pensar eso, ¿no? Dice Foucault que él busca comprender el alma del mundo moderno, pero aquí la palabra alma no refiere a una realidad espiritual o metafísica, sino a un proceso de poderes sociales internalizados, a un proceso de saberes hegemónicos difundidos, a un proceso de verdades, entre comillas, históricas instaladas, a un proceso específico de construcción de subjetividades muy claras que van a ser las del mundo moderno. Para Foucault, la modernidad produce un nuevo tipo de sujeto, un nuevo tipo de personaje, un nuevo tipo de individuo, distinto al de la Edad Media, distinto al de la Edad Antigua, produce un nuevo tipo de subjetividad. Y lo que le interesa es pensar qué mecanismos hay para que se produzca
ese tipo de subjetividad nueva, ¿no es cierto? Se pregunta cuáles son los dispositivos, palabra clave en Foucault, que construyen un nuevo sujeto, que construyen a ese nuevo sujeto con una identidad moderna. Se pregunta por nuestra forma de ser, por nuestros vínculos con los demás, y desde ahí, claro, el filósofo no solamente va a producir una teoría sobre el sujeto moderno, sino va a producir filosóficamente una teoría sobre la subjetividad humana en general, que somos los seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces va a historizar, pero a partir de esa historización, él va a intentar producir una teoría general sobre qué es lo humano, ¿no es cierto? Y claro, lo que él va a decir, y lo que voy a explicar ahora, es que lo humano nunca se puede definir fuera de un tiempo y fuera de una cultura. Y que por lo tanto, digamos, es imposible definir lo humano como algo uniforme, como algo homogéneo a lo largo de la historia, sino que lo humano va a ir cambiando y a él no le va a interesar pensar si hay algo esencial que comparten todos los humanos, desde el hombre cromañón hasta el peruano del siglo XX. No, ¿no es cierto? A él no le interesa pensar cuál es la esencia del humano o qué los unifica. No, más bien lo que le interesa es marcar la absoluta diferencia de la subjetividad a partir de tiempos históricos y a partir de tiempos culturales. Son tan diferentes que, digamos, pensar lo común está más allá de todos sus intereses. Pero bueno, no solamente, digamos, lo que él va a tener es un pensamiento, digamos, profundamente teórico y descriptivo de la modernidad, sino que Foucault va a ser un pensador crítico de la modernidad. ¿Y qué significa un pensador crítico de la modernidad? Significa que él va a entender que la modernidad se va a desmarcar completamente del discurso de que la modernidad es un momento de progreso social y desarrollo humano, ¿no es cierto? Y es decir que la modernidad es mejor que el colonialismo y que la modernidad es más avanzada que el mundo antiguo y que la modernidad y que ahora somos más libres y que ahora tenemos más riqueza y que ahora tenemos más tecnología y que ahora vivimos mejor. No, ¿no es cierto? Foucault va a decir que no. Él va a desenmascarar o va a intentar desenmascarar la racionalidad moderna y al estudiar la modernidad va a descubrir que la modernidad es fundamentalmente una sofisticación extrema de relaciones de poder y relaciones de control social. Por lo tanto, ¿no es cierto? Para Foucault, lo constitutivo de la modernidad contra todo el pensamiento liberal no es la libertad, no es el progreso económico, sino es el despliegue de una razón cada vez más sofisticada y de un poder social cada vez más invisible. Foucault sostuvo, a partir de Kant, él hizo su tesis de filosofía de Kant, que la modernidad se caracteriza por una ansia de saber, ¿no es cierto? Digamos que en la Edad Media también había una ansia de saber enorme, pero el saber estaba, digamos, como muy controlado por el dogma, muy controlado por la religión, muy controlado por la tradición, muy controlado no por la experiencia. La modernidad es el saber experimental, el saber científico, el saber que no tiene autoridades que lo vigilen y que lo controlen. Y entonces la modernidad parece un reino de despliegue de saber, ¿no? La modernidad es un ansia de conocimiento, dice Kant, ¿no? Kant tiene este famoso artículo que es la ilustración, dice, bueno, la ilustración es la absoluta necesidad que descubre el ser humano de conocerlo todo, ¿no es cierto? Digamos, Leonardo va a ser representante, ¿no es cierto? Pintor, escultor, físico, astrónomo, todo, saber, el saber, ¿no es cierto? Pero lo que él va a decir, ¿no es cierto?, es que el saber que produce la modernidad no es un saber neutral, es un saber que siempre tiene como objetivo el dominio, el control y la opresión social. No se trata de un saber que libera, sino más bien de un saber que controla.
para Foucault, la producción de saber en la modernidad se relaciona directamente con prácticas concretas de dominación social. Es decir, cómo la modernidad define qué es un hombre, qué es una mujer, cómo la modernidad define qué es un indígena, cómo la modernidad define qué es un burgués, cómo la modernidad define qué es un homosexual. Todas esas definiciones que son producto de saberes adquiridos, que ahora vamos a ver cómo se constituyen, tienen como función jerarquizar, oprimir, excluir, poner en un centro, tienen como función generar un armazón de relaciones de poder y de dominación. Para Foucault, el saber es poder. Y podemos poner acá la primera cita. Y entonces dice Foucault en una entrevista: durante siglos, podríamos decir desde Platón, el saber se ha dado como estatuto de ser una esencia fundamentalmente diferente del poder. Si llegas a rey, estarás loco, serás apasionado y ciego. Renuncia al poder y a la ambición, renuncia a vencer y entonces podrás contemplar la verdad. Desde antiguo ha habido un funcionamiento del sistema de saber en su oposición o en su independencia con respecto del poder. Hoy, por el contrario, lo que se pregunta es la posición de los intelectuales y de los sabios en la sociedad, en los sistemas políticos y de producción. El saber aparece vinculado en profundidad a una serie de efectos del poder. La arqueología es esencialmente este descubrimiento. El pensamiento de Foucault es arqueológico porque lo que quiere descubrir son cuáles son los poderes que posibilitan la producción de un saber, la producción de un discurso, la producción de un discurso que define algo y lo define para insertarlo en una cadena de relaciones de poder. Entonces, claro, en la historia de la filosofía, el saber siempre fue opuesto al poder. Los políticos, ¿no es cierto? Pero los filósofos, ¿no? para el saber es algo distinto. Dicen, no, el problema en la modernidad es que esto se amarra. ¿No? El problema en la modernidad es que esto se amarra. Y saber se amarra a poder. ¿No? Muy bien. La historia es un juego de poder cada vez más sofisticado, un juego de poder cada vez más invisible, un juego de poder cada vez más normalizado, ¿no es cierto? Cuando Marx estudia, digamos, la jornada laboral, cuando Marx estudia el famoso capítulo de la acumulación originaria que da origen al despliegue del capitalismo, ¿no es cierto? Marx hace unas reflexiones así como dice, bueno, en realidad la esclavitud no ha acabado, ¿no es cierto?, en el mundo. La esclavitud se ha vuelto cada vez más sofisticada, ¿no es cierto? Ya no estamos remando, ¿no es cierto?, ahí, o estamos azotados, cargando piedras, pero, digamos, estamos trabajando 14 horas, 12 horas y seguimos bajo el control, ¿no es cierto?, de un poder que ya no es el látigo, sino que es una sofisticación mayor, ¿no? Entonces, estos son, digamos, la conciencia oscura, ¿no es cierto? Como decía Paul Ricoeur, los maestros de la sospecha, ¿no es cierto?, del mundo moderno. Freud, Marx, ¿no? Nietzsche, Foucault, etc. Muy bien. Vayamos a las bases filosóficas. La primera es la pregunta acerca de qué es la realidad para Foucault. Y la respuesta es que para Foucault la realidad nunca es natural, ¿no es cierto? Sino que la realidad, lo que existe, es siempre efecto de relaciones de poder. Es decir, nosotros salimos acá a la calle y lo que vemos es a Plaza Vea y ahí tenemos, digamos, un poder, ¿no es cierto?, que es el poder del capital que, digamos, ejerce poder frente a los productores agrícolas, comprándole la papa y las verduras a un precio, vendiéndolas a otro y ganando, y etcétera, etcétera. Salimos a la calle y vemos hombres y mujeres y vemos que el sistema está hecho del patriarcalismo. Vemos la racialización, vemos razas en la calle y todas las razas no están en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Y entonces la realidad está estructurada sobre la base de relaciones de poder. Y esas relaciones de poder no son naturales,
son producto de fuerzas, son producto de fuerzas sociales, como los hombres se han impuesto a la mujer, como el capital se ha impuesto sobre el trabajo, como digamos, el Estado se ha impuesto sobre la sociedad civil, etcétera, etcétera. La realidad es una construcción producida por distintos poderes económicos, religiosos, raciales, de género, etcétera, etcétera. La realidad no es natural, la realidad es un efecto de relaciones de poder. Es el poder el que construye la realidad y el que construye a los sujetos que viven en ella. Una sociedad es un modo de poder, un sistema social es un modo de poder, ¿no? Y por lo tanto, los sujetos que viven en la sociedad, su identidad nunca es una identidad neutral, sino que es el sujeto es una posición, esa es la palabra, el sujeto es una posición al interior de un entramado de relaciones de poder. Entonces yo, digamos, por ser hombre, estoy en una posición de poder. Por ser blanco, estoy en otra. Por ser heterosexual, estoy en otra. Ahí estoy frito. ¿No es cierto? Estoy al interior, siempre estoy en una posición, todas las identidades que tengo, que tienen cada uno de ustedes, están en relación con otras identidades que tienen más o menos poder, ¿no? Estoy desempleado, tengo menos poder que el empleado, etc., ¿no? Entonces, la identidad nunca existe fuera de la relación de poder, y en este caso Foucault va a tener como un interés muy grande en el lenguaje y va a decir, bueno, ¿no es cierto? La identidad obviamente no existe fuera del significado, ¿no? La identidad no es natural, sino que es el significado el que carga naturalmente, es el que carga culturalmente a cualquier identidad. Entonces, eso lo voy a explicar al detalle más adelante, pero digamos, ser hombre, ¿no es cierto? Un cuerpo humano, un cuerpo, ese cuerpo tiene un pene, entonces es hombre, ya, pero yo digo, bueno, es hombre, porque su cuerpo físicamente tiene un elemento que lo diferencia, pero al ver eso, yo ese cuerpo lo cargo de significado. Entonces, como es hombre, es azul, es celeste, tiene que tener este tipo de juguetes, tiene que tener este tipo de sociabilidad, y ya lo voy construyendo culturalmente como hombre. Le voy atribuyendo un conjunto de significados, ¿no es cierto? Y ese conjunto de significados va a entrar en un entramado de instituciones y de prácticas sociales que lo van a producir de una determinada forma. Voy a explicar eso más al detalle en un ratito. Entonces, Foucault se va a preguntar cómo, digamos, los cuerpos, la materialidad de los cuerpos, va a estar permanentemente cargada de significado. Ese significado va a disciplinar al sujeto, lo va a dotar de un género, lo va a dotar de una nacionalidad, lo va a dotar de una condición local o cosmopolita, lo va a excluir, etc. Nadie nace nacionalizado, nadie nace cantando un himno nacional. El amor a la patria no es natural, se aprende, ¿no es cierto? Hay que socializarlo, hay que manipularlo, en mejor sentido, hay que normativizarlo al niño, ¿no es cierto? Yo tenía un hijo chiquito, ¿no es cierto?, que cuando tenía 5 o 6 años fuimos a ver un partido Perú-Costa Rica y luchaba por Perú, y él decía, ¿por qué quiero luchar por Perú? Yo quiero luchar por Costa Rica. No puedes, tú eres peruano, tienes que luchar por Perú. No, yo no quiero, yo quiero luchar por Costa Rica. Bueno, pues ya. Y entonces, claro, ¿no es cierto? Y ahí uno observa que eso no es natural, pero así tampoco es el género, así tampoco es la clase, así tampoco es todo, ¿no es cierto? Todo va a ser construido culturalmente de acuerdo a un lugar y de acuerdo a un tiempo histórico. Entonces, claro, Foucault pertenece, digamos, a este grupo de autores que entran en lo que se ha llamado el giro lingüístico de la filosofía, ¿no es cierto?, que afirman que,
digamos, todo conocimiento está mediado por el discurso, todo conocimiento está mediado por el significado, que no tenemos acceso a la realidad fuera de el significado que le atribuimos a la realidad. No tenemos ningún acceso, ¿no es cierto?, a la realidad independientemente del discurso. No existe la realidad por un lado y el discurso por el otro. No, ¿no es cierto? La realidad es siempre discursiva, ¿no es cierto? La realidad no es para Foucault un hecho ontológico que pueda describirse objetivamente, sino, digamos, un hecho al que inevitablemente, un hecho al que no podemos dejar de relacionarnos sin la mediación lingüística, sin el lenguaje, sin una representación. Yo no tengo ningún acceso a este micro. Entre yo y este micro está la palabra micro. No tengo acceso directo al micro. Yo veo la palabra pizarra, veo y veo la palabra pared. Y entonces yo tengo un velo, ¿no es cierto? El lenguaje es el velo que media mi relación con el mundo. Pero el problema es que el lenguaje no es neutral. El lenguaje está cargado históricamente, culturalmente cargado. La forma en que definimos hoy a un homosexual no es la misma a la que definían en Grecia. Entonces, todas las palabras, ¿no es cierto?, no nos permiten tener un acceso directo a la realidad, sino siempre un acceso culturalmente mediado, absolutamente mediado. Entonces, la realidad para Foucault es, digamos, no existe en un sentido duro, en un sentido objetivo, sino que la realidad son siempre representaciones. Esas representaciones son saberes entre comillas, porque son saberes históricamente cambiantes. Esos saberes cambian en el tiempo. Y en ese sentido es que Foucault no piensa qué es la realidad, sino que todo su proyecto es estudiar cómo la realidad ha sido pensada, desde qué discursos se ha pensado la realidad, desde qué discursos se ha pensado el bien, desde qué discursos se ha pensado la enfermedad, desde qué discursos se han pensado las identidades sociales, desde qué discursos se han pensado la desigualdad. Y entonces lo que Foucault estudia, como no teníamos acceso a la realidad, como la realidad es siempre una representación, va a estudiar representaciones. Pero a esas representaciones le va a llamar saberes o los va a llamar discursos. Y lo que él va a hacer es estudiar esos discursos a lo largo de la historia que han interpretado siempre la realidad. Y lo que Foucault observa es que esos discursos siempre han cambiado y seguirán cambiando. Y entonces esa es la prueba, ¿no es cierto? No hay discursos estables. Hace poco, no sé, 5 o 6 años dijeron que Plutón no era un planeta. Se acabó. ¿Por qué? Porque cambió la definición de planeta. Sigue estando ahí, pero ya no es un planeta, es otra cosa. ¿No es cierto? Cambia la definición de planeta, entonces ya se acabó. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Y lo mismo, cómo hemos definido el sexo, cómo hemos definido la enfermedad, cómo hemos definido la locura, cómo hemos definido qué es lo normal y qué es lo normal, cómo hemos definido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y todo eso ha ido cambiando y cambiando y cambiando. Y entonces para él no hay acceso directo a la realidad y lo que tenemos que estudiar son discursos. Y esos discursos, vuelvo a insistir, no son discursos neutros, libres, lindos, del saber. Son discursos directamente relacionados al sistema, a mecanismos de poder. Profundicemos. ¿Cómo entiende Foucault, a los seres humanos? ¿Qué cosa es un sujeto o un ser humano para Foucault? Foucault dice, el sujeto no es una sustancia, es una forma, y esta forma no es idéntica a sí misma. Entonces, el sujeto, los seres humanos, no hay aquí una teoría que englobe, como decía, a los seres humanos que vivieron desde las cuevas de Altamira hasta nosotros, ¿no es cierto? Hay algo que nos unifica, a Foucault no le interesa. Foucault dice que el sujeto no es una sustancia, es una forma que cambia.
que en cada época y cada, ¿no es cierto?, produce un nuevo tipo de sujeto, una nueva forma de posicionarse ante el mundo, una nueva racionalidad, una nueva manera de entender lo sagrado o desprenderse de lo sagrado, una nueva manera de entender el conocimiento, una nueva manera de entender la ciencia, una nueva manera de entender la realidad. Y entonces el sujeto es siempre una forma que no es idéntica a sí misma. No es lo mismo un sujeto medieval que un sujeto del siglo XXI. No es lo mismo una mujer del siglo XIX que una mujer de los años 70 en las protestas de París o de Berkeley. No es lo mismo una mujer mochica a una mujer colonial en el Cusco. No es lo mismo. Entonces, no hay, o sea, o en todo caso, no sé si no hay, pero a él no le interesa pensar qué es lo común. A él lo que le interesa es estudiar justamente el cambio histórico, la diferencia. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el sujeto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y eso significa, ¿qué significa que ha ido cambiando? En la palabra de Foucault, es que ha sido producido de diversas maneras. Producido, ¿no es cierto? ¿Cómo está producido el discurso, el sujeto que vivía en Chavín? Bueno, está producido a partir de, ¿cómo se llama?, un discurso religioso muy fuerte, un estado teocrático, etc. ¿No es cierto? ¿Cómo está producido el sujeto neoliberal hoy? Bajo el imperativo de ser emprendedor, bajo el imperativo de ser individualista, bajo el imperativo de naturalizar la apropiación del trabajo, bajo el imperativo de la ganancia, y así está el sujeto neoliberal. El sujeto neoliberal está producido de una manera completamente distinta a como se producía el sujeto de la Edad Media, que está preocupado no por ganar plata, sino por saber si me salvo o no me salvo. Entonces, cada época produce un tipo de subjetividad diferente, porque cada época ha construido al sujeto de diversas maneras. ¿Y por qué ha construido al sujeto de diversas maneras? Otra vez, porque los poderes sociales han ido cambiando. Entonces, Foucault va a sostener, ¿no es cierto?, que acá otra vez se va a desmarcar absolutamente del pensamiento liberal, ¿no es cierto?, y va a decir, claro, lo que pasa es que cuando pensamos al sujeto, el pensamiento liberal lo que hace es convertir al sujeto en un individuo que es supuestamente autónomo, independiente, libre, ¿no es cierto? Y entonces lo que hace es aislar al sujeto de todas sus relaciones sociales, aislar al sujeto de toda sacarlo de la sociedad, y dice, bueno, el pensamiento liberal ha definido al sujeto como un individuo reducido a su razón autónoma, reducido a su psicologización, a su psique, o reducido a su biologización, es un cuerpo. Pero Foucault sostiene que así no se puede pensar un sujeto, porque un sujeto tiene que pensarse a partir de su afuera de su razón, su afuera de su biología y su afuera de su cuerpo. ¿Por qué? Porque su razón, su biología y su cuerpo han sido construidos desde afuera, han sido construidos por la sociedad. Es la sociedad la que los ha disciplinado. Oye, ¿sabes qué? Come con tenedor. Oye, ¿sabes qué? No te salgas de la raya. Oye, ¿sabes qué? Esto está bien y esto está mal. Y entonces es lo de afuera lo que ha constituido lo de adentro, ¿no es cierto? Y entonces Foucault va a sostener que el sujeto está construido por el afuera. ¿Y qué es el afuera? El afuera son las relaciones de poder en las que se encuentra inscrito. Ese afuera, por tanto, no es un afuera, sino es su poder constituyente, ¿no es cierto? Es el poder constituyente de la sociedad. Somos hijos del afuera. Somos hijos de un tiempo, de un espacio y de una cultura. Y es ese tiempo y ese espacio y esa cultura el que nos produce. Cuando nosotros nacemos, el discurso sobre la masculinidad está armado, el discurso sobre todo eso está armado, y eso nos produce, ¿no es cierto? Es nuestra clase social la que nos dice qué es lo que nos va a gustar, es nuestra raza la que nos va a decir cómo nos debemos comportar así o así,
etcétera, etcétera. Entonces, para Foucault, ese afuera es decisivo, y en ese sentido, ese afuera se convierte en un adentro, ¿no es cierto? El afuera es lo de adentro, porque el afuera es lo que nos produce. O sea, la idea de Foucault no es que, existe un sujeto al que los poderes sociales lo atacan. Acá hay un exterior y acá hay poderes que atacan al sujeto pobrecito y le quitan libertad, que sería la lógica del pensamiento liberal. Lo que dice Foucault es que existen poderes antes de que nazca el sujeto que producen al sujeto. El sujeto se forma desde estos poderes, ¿se entiende? Entonces el poder no está afuera, no es un externo, es la instancia productora de la identidad. Y entonces el afuera se vuelve el adentro. Y en ese sentido, Foucault era muy amigo de Derrida, se deconstruye la oposición entre afuera y adentro. No hay oposición entre afuera y adentro, porque el afuera es el adentro. Entonces, ¿cómo construimos una analítica del sujeto? ¿Cómo construimos un método para entender las maneras en las que se constituye el sujeto? ¿Cómo estudiar eso? Bueno, la respuesta es salir del horizonte individual. Salir de la idea de individuo para colocarlos en la idea de sujeto. Sujeto, sujetado a algo. Siempre estoy sujetado, ¿no es cierto? Yo estoy sujetado al país en el que nací. Yo me quiero ir, me voy para siempre, pero no puedo dejar de ser peruano. Seré un afrancesado, pero estoy sujetado porque la cultura peruana es la leche que mamé. Estoy más o menos sujetado al género. Puedo moverme, puedo transgredir, puedo desidentificar, pero ahí hay una. Estoy más o menos sujetado a una clase social. Puedo desclasarme, ser crítico frente a mi clase, pero estoy anclado, tengo un ancla. Tengo capacidad de maniobra, tengo capacidad de desidentificación, tengo libertad, sí, pero no es una libertad así tonta, sino es una, digamos, es una lucha, ¿no es cierto?, con un poder constituyente del que no es fácil desprenderse. Entonces, ¿cómo está formado ese afuera? Repito, está formado por poderes que se presentan como saberes, y esos saberes se presentan como verdades. ¿No es cierto? Esos poderes se presentan como verdades. Y el problema que Foucault nota es que esas verdades nunca son verdades eternas. Y por lo tanto, si no son verdades eternas, entonces no son verdades. O en todo caso, son verdades para un momento y no para otro. O sea, son verdades que se transforman. Foucault no cree en la categoría de verdad como una cosa ilimitable, ¿no es cierto? Sino cree que la verdad, lo que entendemos por verdad, es siempre un saber histórico situado que tiene hegemonía en un momento, pero que después se deshace. Entonces, bueno, me quedan 20 minutos. Entonces, bueno, hay unas digamos que vamos a explicar brevemente cómo se constituye un sujeto para Foucault, ¿no? Entonces, Foucault va a decir que el sujeto no preexiste al discurso. O sea, no preexiste a la ley, o sea, no preexiste a la norma. ¿Qué significa eso? No preexiste, o sea, no hay, lo que acabo de explicar, no hay un sujeto primero y después hay una norma, sino que las normas están hechas antes de que nosotros nazcamos. Y entonces esas normas son las que producen al sujeto, ¿no? Lo construyen, ¿no es cierto? Entonces la cultura, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, ahorita está el discurso del emprendedor, que es el discurso individualista, que es el discurso exitista, que es el discurso
puramente mercantil, de la vida pragmática mercantil, ese discurso está armado. Y el sujeto no existe fuera de esa norma. Entonces, oye, ¿ustedes qué van a estudiar? El 80% va a estudiar finanzas. ¿Y por qué vas a estudiar finanzas? Bueno, está haciendo lo que la norma te ha dicho. Entonces, el sujeto no preexiste a la norma, sino que más bien la norma produce el sujeto. ¿Qué hace la norma? Las normas son mandatos. Son mandatos que el sujeto tiene que cumplir. El sujeto tiene que cumplir el mandato de la masculinidad. El sujeto tiene que cumplir el mandato de la heterosexualidad. Si no cumple ese mandato, desquicia el sistema. Si no cumple ese mandato, el poder, bueno, ¿no es cierto? Lo va a intentar coger, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas normas son mandatos y esos mandatos se repiten socialmente. Entonces los sujetos están obligados a repetir, todos tenemos que ser capitalistas, todos tenemos que ser neoliberales, todos tenemos que ser machistas, todos tenemos que ser racistas, todos tenemos que seguir esos mandatos y los seguimos y los repetimos. Y los repetimos tanto, se difunden tanto, que dice Foucault, se normaliza. Se naturaliza. Y entonces creemos que es natural. Cada época cree que es natural. Ahora, digamos, el ser emprendedor parece que es lo natural. Como en los años 60, formar grupos, creer en la solidaridad, pensar, parecía también natural. ¿No? Entonces, esas normas se repiten tanto, se normalizan, se naturalizan. ¿No? Y entonces cuando se naturalizan se vuelven saberes. Cuando se naturalizan se vuelven verdades. Esas normas se naturalizan y parecen únicas. Y todo el que no las sigue está loco, escabiado, terruco, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces esas normas se imponen. Ahora voy a decir por qué, dónde está la fuerza. Entonces se imponen y se naturalizan y se vuelven como únicas, como verdades. Se vuelven verdades. Discursos que son verdades. Esas normas se producen en base a lo que Foucault llama una matriz. ¿Y qué cosa es esa matriz? ¿Quién construye esa matriz? Las instituciones. O sea, es quién ha construido estas normas. Entonces Foucault va a estudiar las instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones? Esas normas las construye el Estado, la religión, el mercado, la familia. Las instituciones son las que construyen las normas que producen a los sujetos y que así producen, digamos, el orden social. Entonces, la matriz productora de normas está constituida por las instituciones de poder. El Estado, la religión, la tradición, la familia, el mercado, la escuela. Esas son las matrices que producen las normas que se transforman en mandatos y que se naturalizan en saberes. Entonces Foucault, digamos, va a decir una de las frases más interesantes, ¿no es cierto? Una de las frases más potentes de Foucault, ¿no? Dice, los discursos son prácticas de lenguaje que forman sistemáticamente los objetos de los que hablan. Esto lo voy a explicar porque es muy importante, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Fíjense en el caso peruano, ¿no? Entonces, digamos que en el caso peruano lo que tenemos es, digamos, la categoría de indio, ¿no? Entonces, bueno, esto es un país heterogéneo, un país que hasta hace 100 años tenía el 80% de la población en el campo, un país indígena. Pero que ese indio ha sido siempre definido, producido, o sea, definido por un discurso que lo ha agregado de significado. El indio es inferior, el indio es bruto, el indio no es moderno, el indio es, etcétera, etcétera.
Y entonces ha construido al indio, hay un discurso que carga a ese cuerpo de significado, y lo construye de una determinada manera, como subordinado, inherentemente subordinado, etc. Lo carga. Ese discurso se naturaliza, se repite, se naturaliza, ¿no es cierto? Entonces el discurso crea este objeto indio. El indio se ha podido definir de otra manera. Es lo que hace Arguedas. Arguedas dice, oye, un momentito, todo eso que dicen es mentira, ¿no es cierto? Aquí hay una sabiduría, aquí hay un conocimiento, aquí hay una idea de desarrollo que es diferente, aquí cambia el significado, ¿no es cierto? Es lo que hace Arguedas, lo que hacen todos los indigenistas. Pero digamos que el discurso colonial cargó al indio con estas características, entonces lo convirtió en un objeto discursivo de estas características. Pero después, ¿qué hace el discurso? El discurso habla del indio, que forman los objetos de los que habla. Es decir, que después habla del indio como si el indio fuera el discurso que él mismo ha producido. ¿Se entiende la cosa tautológica? O sea, el discurso produce un objeto y después se refiere a ese objeto como si ese objeto existiera antes del discurso. Pero el discurso es el que lo ha producido así. ¿Se entiende? Y así lo mismo podemos pensar de la mujer, y así lo mismo podemos pensar de todas las entidades. El discurso construye un objeto y después se refiere a él como si no lo hubiera construido él mismo. Y ese es el punto central del pensamiento de Foucault. El discurso construye un objeto, define qué es lo femenino, define qué es el indio, naturaliza esa definición y luego habla de ese objeto, de ese sujeto, como si ese objeto o ese sujeto hubieran existido antes de la definición que él mismo ha construido y ha naturalizado y ha instalado en el mundo social. ¿Se entendió? Pero si entienden eso, esa es la clave de toda la obra de Foucault. Ese es el punto central, decisivo. Solo otro ejemplo más sencillito. Voy a avanzar. Bueno, acá. Se trata de dar cuenta, por tanto, de la constitución misma del sujeto y su trama histórica. Es lo que yo llamaría genealogía. Es decir, una forma de historia que dé cuenta de la constitución de saberes, discursos, dominios y objetos sin que deba referirse a un sujeto trascendente, no hay ningún sujeto trascendente, con relación al campo de sujetos o cuya entidad vacía recorra toda la historia. No hay eso. ¿No? Muy bien. Entonces, Foucault va a ser un gran observador de la historia y la ciencia, porque claro, la ciencia es el discurso que tiene la arrogancia de plantear verdades inamovibles, verdades eternas, verdades que no se pueden cuestionar. Pero si tú historizas la ciencia, lo que ves es que la ciencia constantemente está renovándose, transformándose, contradiciéndose, diciendo no, lo que dije no es así, lo que no es así, y que la historia de la ciencia es pura cambio, pero que es el presente el que crea la ilusión de la verdad estable, eterna y trascendente. Y entonces Foucault va a estudiar justamente la ciencia para cómo se ha definido la salud, cómo se ha a partir de la medicina, su gran libro se llama Historia de la Clínica, ¿no es cierto? Y justamente vamos a observar que el campo aparentemente más seguro, más duro, más objetivo, es también un cambio permanente. Entonces, a partir de la historia de la ciencia, es donde él se va a dar cuenta que pueden sacar a la luz, ¿no es cierto?, los límites del conocimiento. Y por lo tanto, la constatación de que la verdad, entre comillas, siempre es una verdad situada. De que la verdad es siempre una verdad histórica. ¿No es cierto? De que la verdad nunca es algo estable. ¿No es cierto? De que la verdad
se funde con el conocimiento científico, pero en realidad toda verdad está sostenida por intereses económicos, por intereses políticos, ¿no? Piensen ustedes en la cuestión de los medicamentos y las farmacéuticas y las verdades que corren ahí y todo eso, es puro interés económico, pura cuestión política, es pura cuestión de difusión. La verdad es producida por instituciones, ¿no es cierto? Y entonces Foucault va a decir que a él no le interesa pensar metafísicamente la verdad, sino determinar el estatuto histórico de la verdad. La verdad es un saber. Y un saber, la suma de saberes, van a constituir lo que Foucault llama la episteme. La episteme es el conjunto de saberes disponibles en una época. Cada época produce un conjunto de saberes que están a la mano y que son los que producen a los sujetos. Entonces, ahora vivimos en una época neoliberal, de una hegemonía total del capitalismo, hegemonía absoluta, y entonces hay una serie de saberes. Pero claro, si uno estudia la historia, cómo cayó el Imperio Romano, todos esos saberes que hoy parecen que no se pueden dudar y que son la verdad y que son definitivos, se van a transformar, porque todo se ha transformado, ¿no es cierto? Entonces, dice Foucault que la episteme es el conjunto de saberes disponibles en la época. La episteme son los saberes que asumimos como verdaderos en un momento determinado. Por ejemplo, la episteme antes de Galileo, la Tierra es plana, la Tierra no es redonda. Y entonces todo el saber se articulaba, se producía desde esa premisa. Y Galileo dijo, no, la Tierra se mueve. Y entonces, y ahí cambia un episteme. O Newton cambia un episteme. O Cantor cambia otro episteme. Y entonces el mundo se mueve por transformaciones epistémicas, es decir, por transformaciones en las formas en las que definimos las cosas. ¿Qué pasó? Perdón. Entonces, la episteme, ¿no es cierto?, entonces acá, digamos, una frase radical de Foucault, ¿no es cierto? La verdad es de este mundo. Entonces, no es metafísica, no es trascendente, no es atemporal. Se produce en él gracias a múltiples coacciones y detenta en él regulados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad. En la época de Galileo había un régimen de verdad. Galileo es un grande porque cambió. Antes de Picasso había un régimen de verdad. No se puede pintar una cara con 3 ojos. Picasso cambia el régimen de verdad en la pintura. Pinta con 3 ojos. Cambia el régimen de verdad. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, es decir, los tipos de discursos que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el modo como se sancionan unos y otros, las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la obtención de verdad, el estatuto de quienes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero. ¿Quiénes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero? Los economistas que salen en la tele, ¿no es cierto? Y que nos dicen, no se puede subir el sueldo mínimo porque se hace un caos, ¿no? Y esos tienen el régimen de verdad, imponen el régimen de verdad. Me suben y no pasa nada, ¿no es cierto? Lo importante, creo, es que la verdad no está fuera del poder ni sin poder. Este ha sido siempre el problema que me ha preocupado, los efectos del poder y la producción de verdad. Mi problema es la política de la verdad. ¿Se entiende? Acá. Bueno, muy bien. Entonces, ya estamos acabando. La episteme es un sistema de pensamiento. La episteme es un aparato de control. La episteme es un dispositivo históricamente desplegado, pero es un dispositivo invisible, es un dispositivo que es muy difícil salir de él, es un dispositivo difícil de
mirarlos de afuera, porque estamos inmersos en epistemia. Entonces no conseguimos nada fuera de los discursos en los que habitamos. Pronto hay un cambio discursivo y se cambia la época, pero ustedes piensen, digamos, ¿por qué si uno ve la cultura chaví, todos pintaban igual? O sea, ¿no hay uno que hace otra cosa? No, porque están todos dentro de ese sistema. Todo el arte chaví es exactamente igual, todo el arte Caracas es exactamente igual. ¿Por qué no hay diferencia ahí? Porque están dentro de un epistema. No hay fuera de ese epistema en ese momento. Todo es homogéneo en esa cultura. ¿Me entiendes? A pesar de la absoluta heterogeneidad del mundo moderno, Foucault dice, no, estamos totalmente homogenizados por un epistema, que es la de la vigilancia y el control. Eso es lo que vamos a ver en la clase. ¿No? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad del método de Foucault? La finalidad consiste en, a partir del método arqueológico y genealógico, desestructurar la epistema. Es decir, de construir el horizonte de la vida. Foucault va a ser el pensador que se va a encargar de demostrar cómo las epistemes son en realidad variables, cómo no son únicas, cómo responden a relaciones de vida. Si la ideología asume que una verdad es universal, el método de Foucault nos permite decir que no es así. El método busca los orígenes que formaron ese epistema. Ahora, y esto es lo más importante, ¿desde dónde podemos desestructurar la epistema? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que ese episteme es falsa? O que ese episteme es relativa, o que ese episteme es solo verdadera para esa época, pero no para una teoría general y que al imponerse excluye a un grupo. Entonces, ¿cómo, dice Foucault, podemos desestructurar la verdad? Y entonces él dice, tenemos que desestructurar la verdad desde la otredad que la verdad produce. Tenemos que pensar siempre desde el afuera. Tenemos que observar los bordes del episteme. Tenemos que observar el afuera del episteme. ¿Y cuál sería el afuera? El afuera es lo otro marginal. El afuera es lo que está en los márgenes, en los residuos del episteme. Tenemos que pensar la episteme construida por la razón desde lo irracional. Solamente pensando lo irracional podemos observar cómo esa razón ha definido qué es lo irracional. Y entonces, el objetivo de Foucault es pensar la razón desde su excremento, desde su afuera, desde su excluido. Y por eso va a estudiar la locura, por eso va a estudiar los anormales, por eso va a estudiar a los marginados, a los explotados, a los pobres del mundo. ¿Qué mejor manera de estudiar la razón sino desde la locura que ella producía? ¿Qué mejor manera de estudiar la libertad sino desde cómo nos hemos encarcelado? Se trata de estudiar la razón desde su propia grieta. Se trata de estudiar la razón desde la locura, de estudiar la libertad desde la cárcel, de estudiar el placer desde la represión y el control social. Lo marginal es la suspensión de lo trascendente. Lo marginal es el afuera. El pensamiento de Foucault es el pensamiento del afuera. Muy bien. Dijimos que Foucault es un crítico de la modernidad y esa crítica es la que vamos a ver con más detalle en las próximas 3 sesiones. ¿No? La idea final es que estos discursos que producen identidades clasifican
no liberan, sino más bien encarcelan al niño en una definición, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el ser humano se ha ido perdiendo en un sistema cada vez más rígido, cada vez más institucionalizado. Bueno, muy bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Así se ve. ¿Me espera un segundito para las preguntas, por favor? Perdón, ¿se puede cancelarlo? Gracias, Víctor, por la conferencia. A mí me parece hay un punto interesante, seguro que Foucault lo ha tocado, ¿no? Pero quizás tú no le has dado acá el rehache, ¿no? Hay algo que tiene el ser humano que es la biología, sobre todo la biología del cerebro, ¿no? O sea, el funcionamiento del cerebro, que es medio electroquímico, una cosa así. Entonces, ¿qué sucede? Que la realidad, naturalmente, también está hecha del movimiento que tienen las cosas. Todo tiene movimiento, ¿no? Hasta el vaso que estás tomando con agua, todo mueve. Y hay un punto en el cual las armonías, los puntos máximos, pueden coincidir de todo. O sea, de la silla, del micro, digamos, de todo, inclusive de mi cerebro. De un punto de movimiento de mi cerebro. Y en ese momento se puede dar una situación de armonía total, en el cual yo me siento transportado a otro mundo, me siento transportado a otra realidad, a una realidad, digamos, diferente a la que uno puede ver acá. Es como una alucinación, ¿no? Pero no producto de una droga, sino producto de una situación ética, como quiera llamar, ¿no? Entonces eso va a producir un tipo de realidad diferente a la que uno ve. Y en ese tipo de realidad se pueden dar otras sensaciones, como una gran comunión del amor, por ejemplo, una gran comunión de, digamos, del conocimiento de la integración, de la integridad. Que esa es, hasta cierto punto, una forma de ver desde la otra edad la realidad, porque me estoy transportando a otra situación, ¿no? Entonces, eso puede producir un cambio en ver la realidad cuando yo, digamos, aterrizo a lo que realmente uno vive, ¿no? Entonces, esa es una forma también de ver la realidad, o sea, no necesariamente desde un punto de vista sociológico, sino en un transporte más bien, antes se llamaba místico, creo, lo que sea, pero un transporte tipo biológico, ¿no? Yo diría que, o sea, Foucault lo que hace es justamente decir, a ver, vamos a historizar cómo se definió la salud en el siglo XIX. Dijo, ya, entonces la salud en el siglo XIX se definió bajo un discurso que entendía que, por ejemplo, la marihuana era dañina y que transportarse a otro mundo era malo para la salud. En el siglo XIX hubieron campañas terribles contra la masturbación infantil, pero no solo por términos religiosos, masturbarse es pecado, sino por términos de salud. El niño masturbador es un niño que de grande se va a volver loco, etcétera, etcétera. Entonces, Foucault va a estudiar cómo cada época define qué es lo sano y qué es lo anormal. Y va a ver cómo eso cambia, ¿no es cierto? Hoy día la masturbación no está censurada ni biológicamente, ni moralmente, ni no sé qué, o no sé. Las drogas, etcétera, amplían nuestro conocimiento de la realidad, no tiene por qué estar mal, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que hace Foucault es justamente observar cómo una definición marca una frontera entre lo que es normal y anormal, entre lo que es sano y lo que no lo es, nichano, ¿no? Entre lo que es bueno y lo que es malo, y cómo esa frontera es súper relativa. Se impone como verdad, pero en realidad es control.
es control para que no te masturbes, es control para que no fumes hierba, es control para que, etcétera, etcétera, ¿no? Es control para que no te vuelvas revolucionario, es control para no sé qué. Y entonces, ¿cómo es esa definición? Es control, es poder. ¿No? Hasta donde entiendo lo que tú has dicho por ahí, ¿no es cierto? Es decir, esas alucinaciones no tendrían por qué ser interpretadas como locura, sino al revés, como ampliación del mundo, Para bien, como ¿no? enriquecimiento de la experiencia, y no como locura. Claro, para bien, o sea, en el sentido que es una situación integradora, o sea, en la cual hay como que una situación de unión, ¿no? Entonces eso ayuda más a ser, cuando uno aterriza la realidad, digamos, que uno siempre ve, ser más tolerante, ¿no? Tolerar más, ¿no? O sea, ¿no? Sí, Perdón. Aquí hay una pregunta antes. aquí, luego veremos allá. Ok, buenas noches, muchas gracias por la conferencia. Hay una frase que le encanta a muchos gente que sale en la televisión, ¿no? Sobre todo los que están vinculados a finanzas, ¿no? Dato mata a relato. Es una frase. Entonces, justamente, desde ahora que tú estás hablando del discurso, ¿no? O sea, me parece interesante tratar de hacer una entrada por ese punto, ¿no? Porque yo antes había una frase de casa que me encantaba, ¿no? Hechos y no palabras, pero era en un contexto distinto. Pero cuando tú escuchas dato mata a relato, ya me parece una cosa. Y te comento algo, ¿no? Esto es totalmente contrario a lo que yo estuve en la mañana, que era una charla sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en un momento yo a la ponente le pregunto, ¿no? Yo no quiero usar la inteligencia por temor a la seguridad, pero me dio a entender, bueno, que había ciertos trucos, ¿no? Sobre todo con ChatGPT, que tú podías, ¿no? Digamos, mantener cierta autonomía en ciertos documentos, pero en DeepSeek, por ejemplo, no. Entonces, mi pregunta es, ya que vas a tocar el tema de biopolítica o poder, ¿acaso este tema de la inteligencia artificial, de que ya en cierto modo hasta te crean un discurso, ya tú no tienes que pensar, ya tú nunca sabes y te lo ponen ahí, pero es fomentado por una forma de poder, ¿no? Y además que en muchos casos también lo que buscan las empresas es que tú te bases en datos, en Big Data, no en relatos, no en interpretaciones, no en hermenéutica, sino en la Big Data, ¿no? Entonces, mi inquietud y mi pregunta va, ¿cómo tratar de usar este enfoque o rescatar algo de este enfoque frente a esta realidad avasallante que se viene con la inteligencia artificial, con todos estos dispositivos que, como me decía esta persona, bueno, ellos los crearon, tú tienes que usarlo. O sea, me tengo que montar en ese caballo sí o sí, porque si no, voy a ser arrasado. Y viendo el tema de poder y de todo lo demás, ¿no? Me gustaría, no sé, ¿cómo se podría utilizar ahora Foucault para que la gente esté más o menos, o nos pueda servir de ayuda para ver cómo afrontamos esta realidad contemporánea? Porque él te habla de una modernidad determinada, pero ahora estamos en un contexto que, si bien creo que ha radicalizado esa racionalidad, es de otro modo, ¿no? Gracias. Sí, mira, en la última sesión yo voy a hablar un poquito, ¿no? De Foucault. La próxima sesión vamos a hablar de la sociedad de control. Voy a explicar qué es la sociedad de control. Y en la última sesión voy a explicar por qué la sociedad de control, digamos, ha empezado a transformarse en otra cosa. Que ya no vivimos en una sociedad disciplinaria y de control exactamente como dijo Foucault, sino algo más bravo todavía, ¿no? Entonces, esa parte de la respuesta no la voy a decir ahora, pero sí solamente decir, analizar la frase dato mata relato. Y esa frase, ¿qué es lo que está haciendo? Está absolutizando el dato como si hubiera solamente un dato. Y ese dato invisibiliza a los otros datos. Ese dato que para esos mata al relato es un dato que ellos han seleccionado, pero uno puede responder con otro dato y otro dato. Ese dato está en el marco de una red de datos que pueden, digamos, que complejiza lo que ese dato quiere afirmar por sí solo. Ese dato no puede afirmar nada por sí solo, ¿no es cierto? Porque siempre hay otras variables, ¿no?, que matizan ese dato, que contradicen ese dato, que disputan ese dato. Ese dato, ¿no es cierto?,
Es decir, cuando se dice, bueno, hemos crecido 4% y eso está bien, y eso es un dato, se acabó. Pero ¿qué datos se invisibilizan? ¿Y cómo se distribuyó ese crecimiento? Ese crecimiento, ¿a quién benefició más? Ese dato está invisibilizado. Entonces, hay más datos que son los propios datos los que matan al dato, ¿no es cierto? No es el relato el que mata al dato, sino que son otros datos los que se encargan de matar al propio dato. Exactamente, perfecto. Esa es la frase. El dato mismo es siempre un relato. A partir del dato yo invento. ¿Por qué? Porque lo sustraigo de la cadena de todos los datos. Esa es la frase. En realidad, todo dato es un relato. Para Foucault, todo dato es un relato. Sí, solamente quería dar un aporte de lo que usted estaba mencionando en el discurso, que también es un dato. Y es que lo importante es integrar, para mí la concepción es biopsicosocial, ¿no? Ahorita estamos hablando de un tema social, hay un tema de poder, hay un tema de cómo se dirige la conducta, pero si queremos entenderlo más allá de lo social, es biopsicosocial. La composición gubernamental empieza desde uno mismo, desde sus propios pensamientos, datos, programas, es decir, cómo uno interpreta la realidad. Entonces, cuando nosotros nos analizamos, empezamos a analizar afuera. Es cierto lo que usted comentó de que hay que observar desde el trastorno, desde la locura. Es cierto. Por ejemplo, vivimos en una identidad del vacío. Y eso, el neuromarketing, los poderes políticos, todo lo que nos gobierna, saben cómo funciona la mente y saben las necesidades y los miedos subyacentes en el ser humano, que el capitalismo y el consumismo ha aprovechado, ha aprendido y que fomenta las conductas, el control y el poder, no ya como antes, ¿no? Que antes era más en lo físico, pero ahora es más subjetivo. Entonces, cuando nosotros desde que nos vestimos, ¿no? Tenemos ya un control, una vestimenta, porque socialmente nos dicen que así tiene que ser, ¿no? Nosotros entendemos nuestro mundo desde los programas más internos, desde el feto, porque desde ahí empezamos a construir nuestro cerebro inconsciente, aprendemos desde ahí. Entonces, cuando empezamos a entender afuera, lo que el señor mencionó arriba de lo biológico es cierto, que hay una composición biológica la cual traemos antes de nacer, la cual ya predispone nuestras conductas, es verdad. Lo social es todo este discurso, es todo el dato, y es cierto. Lo psicológico puede ser el control hoy en día. Y al tener una identidad de vacío, por supuesto, estamos en el trastorno hoy en día. Estamos en la inmediatez, en la ansiedad, en lo rápido, en el consumismo. Y todo lo que el ser humano busca, porque buscamos entendernos, es más entendernos desde cómo nosotros estamos adentro. Ahí está nuestro dato. Por ejemplo, usted mencionó que todo va cambiando, que no hay una verdad absoluta. Es cierto, porque la misma identidad del ser humano va cambiando, nuestros propios valores van cambiando. Y no desde la época, digamos, grecorromana, no vamos a ir tan lejos, cambiamos cada año. Y cuando cambiamos nuestra identidad, es decir, ¿qué es identidad? Nuestros valores, nuestra personalidad, nuestros gustos, todo eso va cambiando, sin ir muy lejos, hace un año puede ser. Entonces, claro, todo va cambiando, el ser humano va cambiando, pero si queremos hacer algo por lo social, porque claro, vivimos en un sistema, el ser humano no podemos evaluarlo como individual, porque es un sistema integral, biopsicosocial y hasta espiritual hoy en día. Pero si evaluamos nuestro afuera, siempre va a ser una percepción de nuestro mundo interior, observamos como somos, no como es. Ya. Bueno, yo simplemente diría que para Foucault, voy a responder con Foucault, para Foucault no hay mundo interior. Para Foucault el sujeto no interpreta el mundo, sino que el sujeto está constituido por discursos y es a través de esos discursos que el sujeto interpreta el mundo, es decir, va finamente, ¿no es cierto? Es decir, son los discursos, ¿no? Nosotros somos hablados por los discursos.
lo que hacemos es reproducir los discursos a partir de los cuales hemos sido formados y constituidos. Lo que hacemos es reproducir discursos. Al final de Las palabras y las cosas, que es un gran libro, dice algo así como: el ser humano en realidad es una realidad disuelta, difuminada, diseminada en el discurso. No hay, por eso Foucault es antihumanista, ¿no es cierto? No existe el sujeto fuera del discurso, el discurso es más poderoso que el sujeto. Dice Foucault, el sujeto se disuelve en el discurso. Lo que tenemos son discursos que se reproducen y no sujetos que hablan. Lo que tenemos son sujetos hablados por discursos. Cuando uno escucha, bueno, ahí no está hablando, ahí, cuando uno escucha a los economistas, ahí no está hablando esta persona, ahí está hablando el neoliberalismo. ¿No es cierto? Ahí no está hablando esta persona, ahí está hablando el racismo colonial. Ahí no está hablando esta persona, ahí está hablando la masculinidad hegemónica. Ahí no está hablando esta persona está reproduciendo el discurso homofóbico patriarcal. Eso no es que él interpreta, no hay para Foucault eso. Esa persona está reproduciendo un discurso machista que no lo ha creado él. Esa persona está reproduciendo un discurso económico que no lo ha creado él. Entonces, al final las palabras y las cosas es tremendo, es bellísimo. Lean el párrafo final si quieren, no busquen. Es bellísimo porque dice: el ser humano no existe, el ser humano está disuelto. El discurso que reproduce, que depende de un epistemología, de un momento histórico. Ahí no está hablando el santo, está hablando el discurso medieval sobre los pelados. ¿Se entiende? Ahí no está creando el hombre Chavín, es estética. Está hablando la estética Chavín que el hombre solo reproduce. ¿Me entiendes? Una última pregunta. Sí, última pregunta, por favor, sea lo más breve posible, preciso a la pregunta. Sí, gracias. Sí, darles las felicitaciones a la Alianza Francesa y un lujo escucharlo, profesor Villa. En la antigua Grecia siempre se gobernaba con filosofía y hoy en día se gobierna con ciencias económicas, que es una axila de la filosofía. Profe, yo quiero parar la olla, quiero dejar de ser vicio. Y la verdad, las cosas son tiempos recios. Y entonces, el detalle es que necesito las ciencias económicas. Y pregunte, ¿se puede gobernar con la filosofía y el pensamiento de Foucault? Este país andino que es el Perú, que está endemoniado, como usted ha dicho, desordenado políticamente. Por ahí una idea. O sea, lo que creo es que, digamos, el punto es, donde hay poder hay exclusión, y lo que tenemos que pensar es cómo neutralizamos el poder. El poder no se puede excluir, pero se puede neutralizar, se puede deconstruir, se puede, por lo menos lo primero que hay que hacer es visibilizar, ¿no es cierto? Y supongo que el buen gobierno, como diría Mapoma, ¿no es cierto?, es aquel que denuncia, es decir, denuncia la exclusión, ¿no? Mira el mundo no desde el que tiene poder, sino desde el que lo sufre. Muy bien, un gusto, nos vemos.